Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no lo esperaba, ya que Andrés Manuel López Obrador nos habla de qué le sorprendió acerca de lo de Donald Trump y también nos regala muy buenas noticias para el pueblo mexicano. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y todo comenzó prácticamente así, de esta manera. José Sobrevilla, IMX Noticias y Noreste. En primer lugar, la pregunta obligada es, ¿qué opinión le merece como jefe de Estado el atentado a Donald Trump y cómo podría afectar al país? Sobre todo que usted fue el primer mandatario en condenar el atentado. Bueno, desde luego que es algo reprobable. Nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia. Al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza. Además, es muy inhumana, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos. Y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Por eso condenamos este hecho y sí, fuimos los primeros en manifestarnos, posiblemente en todo el mundo. Me refiero a autoridades, a gobiernos. Estábamos en una gira y terminando un acto en compañía de la presidenta electa, ella en su teléfono vio la imagen todavía inicial y ya buscamos más, eran los primeros minutos y ya vimos de que había pánico y me tocó ver, observé en el primer video que el expresidente Trump, antes de ir al suelo, se tocó la oreja y ya de inmediato pues, expresamos, no había información suficiente, pero condenamos el hecho. Pusimos, a ver si está el texto, sea como sea, porque no sabíamos, como nadie sabía. Reprobamos este atentado. Afortunadamente, pues no asesinaron al presidente, al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador. Todo muy lamentable. Nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza, cuando el asesinato de el licenciado Colosio, que nos dolió mucho a todos. Esto fue lo que pusimos, sea como sea, porque no se sabía, se hablaba nada más de un tiroteo, pero no se sabía si lo habían herido a él. A mí me llamó la atención ese momento de que antes de ir al suelo se tocó la oreja. Y reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. Fue cuando empezó a difundirse el hecho. Y eso es lo que pensamos, que no debe de haber violencia en las contiendas, que tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre, en paz, decidan quién debe de gobernarlos. ¿Esto podría repercutir en algo en nuestro país, presidente? No, afortunadamente no se asesinó al presidente, al expresidente Trump.
eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo. Pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión. Los que se acuerdan, lo vivieron, cuando el asesinato del candidato Colosio, había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre. El asesinato de un dirigente tiene impacto, desde luego, en la relación política, en la vida pública de cualquier país, y tiene una trascendencia también mundial. En Estados Unidos ya sucedió pues lo de un atentado al presidente Reagan y algo muy lamentable, el asesinato del presidente Kennedy, también de su hermano, del asesinato del gran dirigente social Martin Luther King. Ojalá y eso se aleje, que no se presente en ningún país. Eso es lo que nosotros deseamos. Y que no haya odio. Tiene que haber confrontación política, desde luego, porque así se tiene democracia. La democracia es confrontación política, es disenso, es oposición. Incluso estoy leyendo un libro ahora que habla de la polarización, que dicen que no debe haber polarización. Pues sí hay polarización en la democracia, incluso autorizada, legalizada. ¿Qué pasa en las elecciones de 2 vueltas? No se llega al 50%, o no se pasa al 50%, o no se gana con un margen de más del 10%, va a una segunda vuelta. Y si fueron 5 o 6 candidatos, quedan 2, el del primero y el del segundo lugar. Y en la segunda vuelta se agrupan. Y ya hay 2 polos. Pues es una polarización. Hay quienes son más de derecha y se van a apoyar al candidato que quedó en el primero o en el segundo lugar. Los que son más de izquierda hacen lo propio. Pero eso de ninguna manera puede significar violencia. En el caso de que se diera una polarización de 50-40 o 45-55 o 48-54, en el caso de México agarraron ese discurso nuestros adversarios para decir están polarizando. No, fue pues propaganda, porque no hubo polarización en las elecciones. ¿Cómo va a haber polarización si no viene al caso? Pero no estaría mal, para que quede claro. ¿Por qué no pones el mapa de México de cómo fue el resultado? ¿En dónde no ganó la presidenta electa? Solo en Aguascalientes. ¿Dónde está la polarización? Si hay 32 entidades y se pierde en una. Pues solo en la imaginación y en la estrategia propagandística que utilizaron, que resultó fallida. Entonces, polarización no es violencia, además. Eso es lo que puedo comentar. Ok, presidente. Un segundo tema. Este año México registró, según la Asociación de Internet, un aumento de 5.2% en el número de usuarios de Internet, pasando de los 96.9 millones de internautas a los 101.9 millones. Esto representa el 84% de la población mayor de 6 años y de ellos 52% son hombres y 48% mujeres. La pregunta sería, presidente, ¿qué está haciendo el gobierno para la reglamentación de todos los servicios que implica el uso del Internet y la inteligencia
inteligencia artificial, incluido el masivo uso de fake news y noticias falsas o engañosas. Debido a la creciente actividad digital, la falta de cultura de seguridad y legislación rezagada, ¿hay algún plan o programa dentro de su gobierno, la policía cibernética, para contener el aumento de la ciberdelincuencia? Por ejemplo, actores de doblaje se han acercado a esta redacción porque poco a poco han estado siendo desplazados por la inteligencia artificial. Ellos próximamente realizarán manifestaciones para ser escuchados. ¿Qué puede hacer su gobierno para este gremio? Bueno, sí está creciendo mucho la cobertura de Internet, eso es muy bueno, lo celebramos, nosotros estamos participando para que llegue el Internet hasta los pueblos más apartados de México. Estamos construyendo muchísimas antenas, se está, como se le conoce, se está alumbrando el país con Internet, con fibra óptica para Internet. Aquí ya se informó que queremos terminar el gobierno con 94% de la cobertura en cuanto a población, no así en territorio, que es distinto, porque hay regiones de México en donde no se tiene señal, pero sí el 94% de los habitantes del país van a tener en septiembre posibilidad de comunicarse con Internet, no solo con el Internet que está impulsando la empresa Altán, que ya es mayoritariamente del Estado mexicano. Eso ya es sabido y esta empresa va a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad, para que así como la Comisión Federal de Electricidad se ocupa de que llegue la electricidad a todos los hogares, así esta empresa va a tener ese propósito de suministrar el servicio de Internet en todos los hogares. Va a depender de la Comisión Federal de Electricidad. Van a necesitarse en el futuro, ya no nos va a corresponder a nosotros. A mí me faltan 2 meses y días, ya estamos por entregar la banda a la presidenta electa, cosa que me da muchísimo gusto, que es todo un acontecimiento histórico, una mujer en la presidencia de la República, no lo olviden, y estamos hablando de siglos, porque aún si partimos de que la reina roja, Diego, gobernó en Palenque, esto pudo haber sucedido en el siglo VII, ¿no? Hace 14 siglos, ¿sí? Que es el trato que tenemos de una mujer gobernante en la época prehispánica. También en Campeche, en Islán, ¿sí? Pero es la misma época, el mismo periodo, ¿no? Es 7, 8, ¿no? De nuestra era, siglo 7, 8. Estamos hablando como de 14 siglos, 1400 años sin una mujer gobernando. Entonces, es historia, nos tocó vivirlo y vamos a vivir para contarlo. Entonces, ya me falta muy poco, 2 meses y días, y ya voy a entregar la banda. Y la presidenta electa pues tiene mucho conocimiento, tiene doctorado en ingeniería. Entonces, ella va a hacerse cargo de que funcione bien todo el sistema de comunicación, el Internet en especial, y que pueda analizarse la posibilidad, si es viable, que se regule, sin que esto signifique limitar de ninguna forma las libertades. Eso hay que cuidarlo. Es preferible el exceso. Es preferible que haya robots que compren mensajes o que se automaticen mensajes así en serie, millones, ¿no? Que digan AMLO narcopresidente, así campañas financiadas por Claudia X González y los conservadores que no nos ven con buenos ojos, nuestros malquerientes. Es preferible eso, ¿sí? Y a las mentiras y a las calumnias, que acotar, que limitar, que censurar. En comunicación
prohibido prohibir. Y por cuestiones de responsabilidad, de credibilidad, de ética, pues Twitter, Face, las plataformas pueden tener un sistema, ¿sí?, para controlar los excesos, ¿no?, y el abuso y la humillación y todo lo que sea apología a la violencia, pero también ellos tienen que actuar con mucha responsabilidad para no censurar. Hablando del expresidente Trump, acuérdense que pasaron las elecciones y le cancelaron su cuenta. Yo protesté. ¿Quiénes son ellos? Ayer el dueño de Twitter, presidente, estuvo reprobando lo publicado por el New York Times, que dijo el New York Times que Donald Trump había fallado ayer después del atentado, dijo el New York Times que había fallado en el liderazgo y que pedía a los votantes que lo rechazaran en noviembre. Entonces Elon Musk dijo: son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pizca de empatía, y pidió que se comunicara a la gente a través de Twitter, que fuera, lo dijo textual aquí en su cuenta de Twitter, es la voz del pueblo en redes sociales. Sí, pero ¿a quién cuestionó? El New York Times ayer publicó un editorial de toda una plana nombrando a Donald Trump que había fallado en la prueba de liderazgo y traicionó a América. Los votantes deben rechazarlo en noviembre. Publicó toda una página. Pues sí, tomando partido, pues. Sí. Dice Elon Musk que vayamos a las redes sociales porque es la voz del pueblo. Sí, pero bueno, es la libertad lo que se tiene que garantizar. Pero sí, hacia adelante tiene que buscarse un mecanismo que no signifique censura. Justo la semana pasada, la Unión Europea aprobó la primera legislación para inteligencia artificial. Es una aproximación y muy interesante porque pone los límites que usted dice, los va acomodando, sí, para que no haya excesos. Por ejemplo, eso lo pueden controlar las empresas de comunicación. Todo lo que es inteligencia artificial, lo que se utiliza para engañar, para manipular, eso sí lo pueden controlar. Hay tecnología y ellos pueden hacerlo. Y ojalá y se lleve a cabo para que no se manipule, porque eso sí es nocivo completamente. Eso no significa censura, es nada más evitar un delito. Porque imagínense que reproducen un discurso que no fue elaborado, dicho, transmitido por la persona que supuestamente está hablando, y lo arman y se va perfeccionando cada vez más eso, ¿no?, al grado de que nuestros adversarios, no todos, no, desde luego, porque nuestros adversarios, la mayoría son muy inteligentes, muy inteligentes. Y ese libro que estoy leyendo también habla de eso, de cómo debemos de agradecer y relacionado con la violencia, que en México los adversarios nuestros han actuado de manera responsable. No ha pasado de insultos, no se ha cruzado la frontera del insulto, en el caso extremo, ¿sí?, a la violencia física. Por eso debemos de estar orgullosos y reconocerle también eso a nuestros adversarios. Yo se los reconozco mucho, pero algunos no tan racionales, más llevados por el dogmatismo, por el fanatismo que existe, no solo en la derecha, también en la izquierda. Entonces, ahora con las elecciones, alguien decía, ¿no?, pero si todos los que conozco votaron por la candidata del bloque conservador, ¿cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? No, pues eso fue una maniobra, ¿no? Ya ven cómo me echan la culpa de todo. Seguramente fue inteligencia artificial. No, es que, pues sí, si uno tiene un círculo, ¿no?, y hay que cuidarse de eso, porque no solo pasa
en un sector, pasa también a veces en quienes simpatizan con nosotros. ¿Cómo se llama eso de que cuando no te gusta algo en la red lo eliminas? Sí, bloqueo. Entonces queda nada más con los que piensan como nosotros. Pues no, porque resulta de que hay pluralidad y la democracia es la diversidad, es la pluralidad, no es pensamiento único. Entonces, como la señora que venía de Madrid en avión, en primera clase, dice, si todos veníamos a votar y todos íbamos a votar, no había nadie de primera clase que dijera que iba a votar por la presidenta electa. Pues sí, primera clase, pues, o en el club de golf de Chapultepec, pues sí, ¿no? Y ni ahí sucedió el que todos votaran, de cada 10, 4. Y estamos hablando de un campo de golf o un club, ¿no?, de clase media alta, clase alta. Pero me llamaba mucho la atención, ¿fue inteligencia artificial? No, fue esto, a ver si lo pones. Esta es la polarización, ¿no? Pero ojalá y pudieran hacer la autocrítica e informar a Claudio, no sé por qué tomaron la estrategia de la guerra sucia y por qué invirtieron tanto dinero en eso y de dónde se originó, de dónde obtuvieron ese dinero, cómo lo distribuyeron, quiénes aportaron. Es que ellos tienen una asociación que se supone es para combatir la corrupción. Entonces están obligados a actuar con transparencia. ¿Cuánto dinero recibieron del extranjero? Todo eso, ¿no? Y los intelectuales a los que contrataron, pues que hicieran una autocrítica. Estoy esperando que den una explicación. Ya hasta la empresa encuestadora, ¿cómo se llama? Massey Coller, ya ofreció disculpa. Dijo que se había equivocado. Se equivocó por muy poco, como por 30 puntos, pero cuando menos ofrecieron disculpas, ¿no? Pero hay otros que no. No solo siguen mintiendo, sino no aceptan, porque le tienen mucho desprecio al pueblo. En el fondo es eso, son muy clasistas, son muy racistas. Entonces pensaban de que el pueblo no existía, de que el pueblo es tonto, de que el pueblo es manipulable. Y tómala, respeta al pueblo, tenga para que aprenda. Pero si no se entiende, pues esto, y siguen con la polarización y con la otra palabrita esta también se pusieron de moda, los abajo firmantes. La deriva autoritaria. La deriva autoritaria. En este país hay libertades plenas libertades. No se reprime a nadie, no se censura a nadie. Y aquí estamos todas las mañanas, en este diálogo circular y aclarando todo. Bueno, vamos, adelante. Y luego vas tú. Ya. Muchas gracias, señor presidente, señores gobernadores y funcionarios del Gobierno de México. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República. Señor presidente, quisiera comenzar con un servicio social. Se trata del producto del amor, del fruto del amor de Silvia Torres Bravo con Fernando Hurtado, quienes recibieron el 12 de junio del 2021 a Thalía Hurtado Torres. Ella es una niña que desafortunadamente nació en condiciones críticas. La situación que se le ha diagnosticado desde el Centro Médico Siglo XXI es una atrofia muscular espinal. Aquí, meses atrás, se trató el tema del niño Memito. Esta atrofia que la niña tiene, Thalía, es del tipo 2.
Ahmed 2. Está siendo atendida por una extraordinaria médica que es Araceli Reyes Cuayahuitl, quien desde la visión, el enfoque médico, sugieren que se le medique Ridisplan, que contribuye a generar una proteína de la cual ella carece, porque esta atrofia muscular espinal forma parte de un grupo de enfermedades genéticas. Sus características son dañar y matar las neuronas motoras. El tipo de células nerviosas son de la médula espinal y la parte inferior del cerebro. Controlan el movimiento de brazos, piernas, cara, pecho, garganta y lengua. El estado de la niña lo requiere, señor presidente. La madre clama para que yo se lo ponga, si fuese posible. Le proporcionaría yo los datos al compañero Jesús Ramírez Cuevas. Sí, y mañana nos trae respuesta. Soy. Maravilloso. Van a estar aquí los de salud. Aprovechando que esta mañana el director del IMSS, se mencionó en fecha anterior, señor presidente, de las 4 orquestas de Oaxaca, y aprovechando que también están los gobernadores para que conozcan este tema, sobre la posibilidad de integrarlos ya como empleados. Algunas ya llevan 100 años, se lo comenté semanas atrás, un tema que encargó usted a la Secretaria de Cultura y al director del IMSS y al gobernador. Me informan que no ha pasado nada y que estarían pendientes solamente de que se atienda lo que usted pidió. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya que se mencionó el caso por mi amigo José Sobrevilla del atentado contra el expresidente Donald Trump y próximo candidato republicano, en México, y a propósito de su análisis, de su reflexión, que ha venido surtiendo después de 30 años del caso Colosio un efecto mediático, porque incluso el presidente del PRI señaló que dentro de su partido había gente involucrada con el caso Colosio. Una reportera le sugiere el nombre, él dice que no le ponga nombres en su boca y después confirma a Manlio Fabio Beltrones como parte de esa trama. En ese tiempo, señor presidente, a partir del gobierno de Salinas y la sucesión de Colosio, se habla de una pugna política entre Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari. El fenómeno ha sido investigado también por muchos medios de comunicación, por periodistas profesionales que han tratado de analizar el tejido político de ese tiempo. Un año antes de las elecciones, Fernando Gutiérrez Barrios, de ese bello lugar de Alto Lucero donde nació, y bueno, que él ha sido un personaje fundamental dentro de la historia política y oscura de México, y también para beneficio de la Revolución Cubana, dentro de las características y condiciones de la política mexicana, había renunciado a su cargo como secretario de Gobernación. Las investigaciones señalan que él hubiese querido ser el candidato y que no lo fue. El escenario se polarizó o se crispó entre dos personajes políticos, uno de ellos Manuel Camacho Solís y el otro, desde luego, Luis Donaldo Colosio. Ahí se cierra mucho de lo que sucede dentro de las reflexiones públicas sobre la situación de quién iba a ser el candidato, y sabemos qué fue lo que sucedió. Se habló del discurso y bueno, pues debemos de reconocer que el PRI era campeón de la demagogia, así es que asumir que el discurso hubiese sido el de Martin Luther King muchas décadas después en México, lo pondría yo entre comillas en la reflexión. Sin embargo, también se señaló, y usted recibió información, y esta información también la recibió Felipe Calderón, sobre la participación de Genaro García Luna en esa operación, que fue la operación rescate de un integrante del CISEN, al cual perteneció siendo muy joven, todavía estudiante. ¿Quiénes eran los personajes que estarían protegiéndolo dentro del CISEN? ¿Y qué habría sucedido con otros dos personajes que no son Mario Aburto, de los cuales se señala que uno fue ejecutado 4 horas después del asesinato? Me refiero a Ernesto Rubio Mendoza. Y otro personaje, que sería el segundo tirador, Jorge Antonio Sánchez Ortega, no ha sido procesado. La situación se vuelve complicada. Sin embargo, dentro de la historia política de usted, ha tenido la oportunidad de platicar seguramente con muchos personajes como Manuel Camacho Solís, quien escribió un libro muy interesante que se llamó El Desacuerdo Nacional. Se llama El Desacuerdo Nacional. Está también una gente que fue parte de ese grupo político y bueno, pues ha sido canciller mexicano y también precandidato de Morena. Y seguramente quizás algunas informaciones pudieron salir por parte del licenciado Marcelo Ebrard al respecto. El caso tiene trascendencia porque en la Secretaría de Gobernación estaba Jorge Carpizo MacGregor, un personaje que después estuvo involucrado literalmente gran parte de su vida dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a donde también pertenece Diego Valadez, quien era el procurador de la República en ese momento. Y habían intercambiado posiciones políticas también dentro de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría específicamente. Pues esos choques, señor presidente, nos llevan a dos personajes muy particulares. Uno es Eduardo Pontones Chico y el otro es Jorge Enrique Tello Peón, porque eran los directores del CISEN. Usted ya se va, señor presidente, pero estos casos llevan 30 años sin resolverse. ¿Cree usted que antes de que usted entregue la banda presidencial, el pueblo de México pudiera tener una configuración más precisa de lo que sucedió en Lomas Taurinas, de la participación del CISEN, de la participación, si la hubo, del Estado Mayor Presidencial, de la presencia de Salinas, de Carpizo, de Diego Valadez y desde luego de Fernando Gutiérrez Barrios? Porque dos personajes que surgen o protegidos por Fernando Gutiérrez Barrios fueron Manlio Fabio Beltrones y Dante Delgado. Lo dejo ahí, señor presidente, para la gran reflexión histórica que la verdad México necesita. Muchísimas gracias. Sí, pues es un asunto que debe de tratarse, es un expediente abierto, pero
creo que va a corresponder a la próxima administración, al próximo gobierno, dejar sin sospecha lo sucedido, aclarar lo que realmente pasó. Creo que ayudaría mucho el que el Poder Judicial resolviera sobre la apelación que hizo la Fiscalía acerca de la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Colosio, sin que esto signifique que ya es culpable, sino que si la Fiscalía hizo toda una investigación y aparece en esa investigación de que hubo un segundo tirador y que trabajaba en el CISEN, en el Centro de Espionaje del Gobierno, y que según la acusación de la Fiscalía fue a rescatar a este segundo tirador, García Luna, en 1994, porque García Luna entró en 1989, joven, al CISEN. Ahí se formó. Eso no lo sabía la mayoría de la gente, yo no lo sabía. Yo me enteré hace 6 o 8 meses, cuando me informaron de la investigación y que iban a solicitar la orden de aprehensión para el segundo tirador. Ahí viene la historia de García Luna, que ingresa en 1989, ingresa con Salinas, con el gobierno de Salinas. No que Salinas lo haya nombrado, porque ingresa como agente y ya en el 94 ya sí tiene un cargo, es como subjefe operativo, y a él lo mandan a Tijuana y él, según la investigación de la Fiscalía, rescata al segundo tirador. Por eso la Fiscalía solicita al juez orden de aprehensión, y el juez, que eso lo tendría que aclarar, estando el Ministerio Público, se atreve a decir: no voy a otorgar la orden de aprehensión porque esto es un asunto del presidente, de López Obrador, que quiere utilizar este caso con propósitos políticos. Y entonces se niega a otorgar la orden de aprehensión. Pero esa fue la excusa. Ya para entonces, desde luego que el juez sabía de qué se trataba, porque unos días antes, incluso antes de que yo recibiera la información, antes de que supiera lo de García Luna y del segundo tirador, me refiero a esta investigación de la Fiscalía. Yo supe del segundo tirador como se supo en su momento, ¿sí? Se difundió bastante sobre esto. Pero como un mes antes, en una columna de Riva Palacio, que pues está informado porque perteneció a estos grupos, me refiero a los grupos políticos encabezados por Salinas, sale un artículo diciendo que nosotros íbamos a utilizar el caso Colosio con fines políticos electorales, que él tenía información sobre el caso. Y yo todavía dije aquí, ¿cuál es la fuente? Es completamente falso. Pues resulta que sí tenía información. El que no estaba informado era yo. Él ya tenía información, porque como se mueven en los sótanos, ¿no?, de las dependencias de impartición de justicia, ya sabía que en efecto sí estaba en proceso la investigación en la Fiscalía. Como a los 15 días, a lo mejor, como en la Fiscalía vieron la mañanera, que yo no estaba enterado, ya me informan. Y cada vez que me informan sobre un asunto así, pues lo que yo planteo es continúen el proceso legal. No voy a ser yo tapadera, cómplice, no voy a encubrir a nadie. Entonces solicitan, repito, al juez la orden de aprehensión y él la niega y le dice al Ministerio Público: esto es por órdenes del presidente para sacar
raja política porque vienen las elecciones. Una mentira, ¿no? Porque él seguramente ya sabía y ya había recibido línea, ¿no? Ya estaba metido en este asunto. Entonces después la Fiscalía apeló, y también es muy raro porque eso sucedió hace pues como 4 meses o 5 y todavía no resuelven. Tú que eres abogado, cuando hay una apelación así de la Fiscalía al Poder Judicial, a un juez, ¿en cuánto tiempo puede resolver el juez? Tiene que resolver. ¿Pero en cuánto tiempo? 48 horas. 48 horas. Ah, pero eso es cuando la justicia es rápida y expedita. Pero cuando hay consigna, duerme el expediente, el sueño de los injustos. Pues eso es lo que está pasando. Sería muy bueno que el juzgado, primero que la Fiscalía informe si apeló y si ya tiene respuesta, porque también no sabemos, a lo mejor ya les dieron respuesta y no nos han informado. Entonces, a ver si conocemos eso, porque ahí empezaría, ¿no? A conocerse más sobre este hecho. Sería muy bueno la declaración de esta persona, si realmente es como se dice, que lo fue a buscar García Luna y qué tuvo él que ver. Ya seguramente lo declararon cuando sucedieron los hechos, le tomaron declaración. Sí, me estoy acordando que sí está, porque él aparecía con sangre, que se demostró después que sí era de Colosio, pero él sostuvo de que ayudó a cargar el cuerpo a la ambulancia. Sin embargo, en investigación de posterior se habla de que no fue así. Sí, también. Entonces, esa es una investigación que puede ayudar. Y todo con el objetivo, independientemente del castigo a los responsables materiales, intelectuales, sobre todo con el mensaje de la no repetición, de nunca más esas atrocidades, esas infamias, que nunca más se toleren, y mucho menos si son crímenes de Estado. Pero bueno, ya quedamos. Buenos días a todos, mi nombre es Jennifer Carolina de CódigoLibre.mx. Primera pregunta. Presidente, sobre la gira de trabajo de fin de semana y el proyecto conjunto entre el Gobierno de la Ciudad de México, Estado de México y Hidalgo para crear infraestructura de agua potable, ¿cómo será? Si nos puede dar detalles, aunque esto ya le tocará a la nueva administración, por favor. Bueno, se está avanzando para enfrentar la escasez de agua. Ya se está superando, porque también están ayudando las lluvias. Sin embargo, hay que trabajar hacia adelante para que no se repita, para que en el próximo periodo, la próxima temporada de sequía, no se padezca de falta de agua en el Valle de México y en ninguna parte del país, pero aquí, en el Valle de México. Ahora estuvimos juntos, estuvo la maestra Delfina, estuvo desde luego Martí Batres, jefe de gobierno de la ciudad, y estuvo la jefa de gobierno electa, Carla Brugada, y la presidenta electa. Y luego nos encontramos con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y quedaron en reunirse, porque la verdad se le tiene que dar trato regional, ¿sí?, al problema del servicio del agua y otros servicios. No se puede resolver el problema del agua en la Ciudad de México sin el Estado de México, sin Hidalgo. ¿Sí? También no se puede resolver el problema del agua del Estado de México sin la Ciudad de México. O sea, se tienen que unir. Y pues todos tienen conocimiento, pues la presidenta electa, Clara, que gobernó 2 o 3 veces Iztapalapa, que es una de las principales demandas, con mucha razón, de la gente de Iztapalapa, el agua, la falta de agua también en el Estado de México, ¿sí? El agua que debe de utilizarse para el desarrollo de Hidalgo, porque algunos piensan que como en Hidalgo se fue creando un acuífero por el desagüe de
todo lo que llueve en el Estado de México, en la Ciudad de México, desde la construcción del Gran Canal del Desagüe, que todas las aguas se llevaban a Hidalgo. Ahí con el paso del tiempo se fue creando un acuífero, porque ese Gran Canal del Desagüe lo construyó Porfirio Díaz, con su constructor favorito, Pearson, un inglés, que era el dueño también de la compañía petrolera El Águila, que fue el que construyó el puerto de Veracruz, el puerto de Coatzacoalcos, el tren Coatzacoalcos-Salina Cruz, el puerto de Salina Cruz, bueno, muchísimas cosas. Y este Pearson construyó el Gran Canal del Desagüe porque se inundaba toda la Ciudad de México. Y desde hace muchísimo tiempo, desde que se construyó el Gran Canal y luego las obras nuevas del canal del drenaje profundo, pues todo eso va a Hidalgo, y con el paso del tiempo se fue creando un acuífero y la naturaleza hizo su trabajo y purificó el agua. Entonces, desde que yo estaba de jefe de gobierno, se hicieron estudios y se demostró que ese acuífero tenía agua buena. Entonces, no se trata de traer el agua a la ciudad, sino porque además la Ciudad de México, nosotros definimos una política, luego se relajó, pero se definió una política de no permitir el crecimiento desordenado de unidades habitacionales por los intereses de las inmobiliarias, y emití un bando 2, para no construir ya en delegaciones sobrepobladas. Por ejemplo, en 1970, aquí, en el centro, la Cuauhtémoc, había 1 millón de habitantes, y cuando llegamos nosotros al gobierno en el 2000 ya solo quedaban 500,000, y aquí había quedado la infraestructura. Entonces aquí sí se podía construir y dar permisos de construcción. Aquí había quedado el metro, los centros de salud, las escuelas. En cambio, Iztapalapa, que en el 70 tenía 500,000 habitantes, para el 2000 ya tenía cerca de 2 millones. Y allá no había y sigue faltando infraestructura. Tlalpan en el 70 tenía 120,000 habitantes y cuando llegamos ya eran 600,000. Entonces se ordenó, pues para eso es el Estado. Y se definió que en 4 delegaciones se podía construir, en 12 ya no, que además había que cuidar los bosques, porque la ciudad la mitad era rural y la mitad era urbana, y la mitad urbana vivía del oxígeno y del agua de la mitad rural. Entonces se puso orden, pero ¿qué hicieron entonces? Pues se fueron los fraccionadores al Estado de México a construir miles de departamentos. Mucho desorden, todo eso ya se ha ido controlando, pero hay que seguir con planes de desarrollo y resolver el problema del agua. Y en el caso de Hidalgo, afortunadamente también se ayuda mucho el que se haya construido el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en los límites del Estado de México con Hidalgo, porque ahí hay potencial para el crecimiento de la ciudad. Hay espacios y hay agua hacia Hidalgo. Y ahora la presidenta, también con mucha visión, ya está proponiendo el tren del AIFA, que ya lo vamos a inaugurar desde Lecherías para comunicar Buenavista, aquí el centro de la ciudad, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. De ahí, del Felipe Ángeles, ella va a construir, o sea, el nuevo gobierno, el tren a Pachuca. Entonces, es una zona que se puede desarrollar y no es traer el agua, sino orientar el crecimiento poblacional hacia donde se tiene espacio y se tienen servicios y se tiene agua. Para eso es el Estado. Y la política, que entre otras cosas se creó para poner orden en el caos. Listo, gracias, presidente. Aprovechando de estas infraestructuras y aprovechando también la visita de la directora de Alstom México, Maite Ramos Gómez, si me permite, ¿ese Alstom va a participar en los proyectos ferroviarios que anunció la presidenta electa? ¿Y cómo será este proceso, si me permite? Bueno, yo creo que sí va a participar Alstom, porque tiene su planta con mucha capacidad allá en Ciudad Sagún. ¿Qué papel tiene o qué lugar ocupa la planta de Alstom en Ciudad Sagún en el resto de las plantas de Alstom? Es la tercera más grande en el mundo. A ver, explícalo aquí. ¿Cuántos empleos?
y la capacidad. Muy buenos días. Respondiendo a tu pregunta, la planta de Alstom en Ciudad Sagún tiene 495,000 metros cuadrados y es de las pocas plantas en el mundo que tiene la capacidad de poder fabricar trenes tanto en aluminio como en acero al carbón y en acero inoxidable. Normalmente las plantas solamente se dedican a una de estos tres materiales, máximo dos, en nuestro caso a los tres. Es la tercera planta más grande en el mundo y la primera de Américas. Y obviamente con una capacidad instalada pues para poder fabricar y poder participar en los proyectos de acuerdo a los procesos licitatorios que se lleven a cabo. Muchas gracias. Y por último, ¿en cuánto asciende la inversión de Alstom en México con los proyectos del Tren Maya? ¿Tendré ese dato? También. Sí, la inversión que nosotros tenemos en el estado de Hidalgo solamente en la planta está cerca de los $1,000 millones, con toda la parte de la infraestructura. Solamente Tren Maya, solamente para la parte de Tren Maya, tenemos dedicados más de 50,000 metros cuadrados, con la generación de 4,500 empleos directos y 7,500 empleos indirectos. Adelante. Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Preguntarle, señor presidente, en días pasados, magistrados y jueces, en el marco del Día del Abogado, se manifestaron para anunciar que están preparando recursos legales ante organismos internacionales. Una, ante la inminente reforma al Poder Judicial, buscando de que jueces, magistrados y ministros no sean electos a través del voto de los ciudadanos. Y también estarán preparando alguna acción en contra de lo que llaman ellos la sobrerepresentación. Y también aquí llama la atención de que ya están mezclando los dos temas, la reforma al Poder Judicial con el tema de la sobrerepresentación, a lo que ellos llaman la sobrerepresentación. Preguntarle, presidente, ¿cómo ve esta acción que están preparando los integrantes del Poder Judicial? Bueno, yo creo que están en su derecho, ¿no?, de manifestarse, de expresarse, son libres. Nada más que ellos están doblemente obligados a respetar la Constitución. Todos los ciudadanos tenemos que respetar la Constitución, pero las autoridades estamos más obligados que los ciudadanos a hacer valer la ley de leyes, la Constitución de la República. Si la Constitución de la República establece que se pueden llevar a cabo reformas y que para reformar la Constitución se necesita el que se tenga mayoría calificada, y si esto se logra en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues es cumplir con la Constitución. Y si la aprobación de una reforma tiene que ver con la modificación para que en vez de que sean los senadores los que propongan o elijan, mejor dicho, a propuesta del titular del Ejecutivo, a los magistrados o ministros de la Corte, pues es completamente constitucional, es vivir en realidad de derecho y de hecho, de facto y de jure, en un Estado de Derecho. Si se oponen a eso, pues están en contra de la Constitución. Es elemental. Lo otro sobre la supuesta sobrerepresentación, la Constitución es muy clara. No es que un poder lo decida. La Constitución establece de que los plurinominales se van a distribuir, y esto es importante que se aclare para que no engañen. A ver si viene la secretaria de Gobernación y lo explica, pero la Constitución establece de que se distribuyen los plurinominales por partido, y estos opositores conservadores quieren que no sea por partido, que sea por coalición. Pero si la Constitución establece que es por partido, ¿por qué va a ser por coalición? Así, literal. Pero hay otro elemento que a lo mejor no lo saben o no les han informado a los jueces o a los magistrados, a los ministros. Desde que se reformó la Constitución, siempre se ha distribuido el número de plurinominales de acuerdo al principio constitucional. Así fue cuando yo triunfé, bueno, en la pasada elección de diputados.
así fue en el 2018, pero así fue también antes. ¿Y cómo lo van a cambiar ahora? Solo que reformaran la Constitución. Ahora sí que, como dicen los abogados, que no nos obliguen a leerles el artículo. Muy bien, presidente. Y a propósito de hablar de la reforma al Poder Judicial, presidente, usted sabe que en días pasados también la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, hizo un llamado a usted y a la presidenta electa para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial en esta idea de que haya arreglos en las cúpulas, cuando la discusión está en San Lázaro. Bueno, hace el Congreso de la Unión estas mesas de debate y análisis. Presidente, usted ha también llamado, ha pedido que se considere a las actuales autoridades judiciales para la votación. Presidente, pensando en que los ministros siguen pensando en el arreglo de las cúpulas y se han pronunciado en contra de que magistrados, jueces y ministros sean electos por el voto ciudadano, ¿usted ve a los actuales ministros, algunos jueces, magistrados, someterse al voto popular? ¿Qué va a pasar si ellos no desean participar, pensando en que ellos tienen esta idea del arreglo de las cúpulas? ¿Usted ve a los actuales ministros participando en un proceso electoral? ¿Serían obligados o estarían en su derecho de no participar? ¿Qué pasaría en ese escenario? Es un asunto de libertad, de voluntad. Pero si no quieren someterse al escrutinio público en un sistema político democrático, pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente. Y no hay que tenerle miedo al pueblo, ni hay que tenerle miedo a las reformas. Y no hay que aceptar chantajes. No pasa nada. Nada. El pueblo de México es muy responsable. ¿Y qué puede suceder si se hace una elección y el pueblo elige a los jueces? A la mitad de mujeres, a la mitad de hombres, en un proceso democrático, para limpiar de corrupción del Poder Judicial, para que no dejen en libertad a presuntos delincuentes, tanto de la delincuencia del crimen organizado como a la delincuencia de cuello blanco. Ese es el fondo. Y los sueldos. La verdad, un ministro, con todo respeto, que gana 600,000 pesos, ¿qué va a tener? ¿Convicción democrática o vocación de justicia? ¿Cómo voy a ganar 600,000 pesos mensuales en un país con 50 millones de pobres? Y yo soy la justicia. Yo encarno la justicia. Eso es una contradicción. Pero encima de eso, la Constitución establece en el artículo 127 que nadie puede ganar más que el presidente. Y yo, con argucias legaloides, yo que soy muy recto y que sostengo que la ley es la ley, gano 4 veces más que el presidente. Y no me importa lo que diga la Constitución. Eso es una gran deshonestidad. Es un mal ejemplo. Y luego, aliarse a los corruptos, a los saqueadores, y aceptar ser empleados de los que se sentían dueños de México. Y no atender en nada al pueblo. No hay una sola acción que hayan tomado en más de 30 años en favor del pueblo de México. La mayoría de sus resoluciones han sido para afectar al pueblo de México y para proteger y beneficiar y mantener los privilegios de una minoría rapaz. Eso no se quiere ya. Y que lo decida el pueblo. Que la gente decida quién debe de ser juez, quién debe de ser magistrado, quién debe de ser ministro. Y si con argucias y con concertaciones y con corrupción logran que no se lleve a cabo la reforma, pues va a ser muy lamentable, va a seguirse dañando a la sociedad. Pero nosotros, aquí personalizo, en mi caso, dejo constancia de que no fui cómplice
de esa decadencia que se está padeciendo en el Poder Judicial. Muy bien, presidente. Y finalmente, preguntarle, su evaluación de su jefe de trabajo de este fin de semana. La presidenta electa manifestó que se siente conmovida por el acompañamiento que le está dando en esta transición de gobierno, sobre todo conocer las actividades del día viernes que estuvo en el Estado de México y la Ciudad de México, saber qué se habló con la gobernadora del Estado de México y el jefe de gobierno, Martí Batres. Supervisaron obras ese día. Preguntarle sobre este tema, presidente. Pues como dije, se habló del agua, del tema del agua. Supervisamos la construcción del tren, el Insurgente, que queremos inaugurar a finales de agosto, ya en poco tiempo, hasta Santa Fe, desde Toluca a Santa Fe. Esa estación está quedando bellísima y muy amplia. Y ya antes de terminar vamos a dejar prácticamente concluida la obra civil de todo el tramo. Ahí vamos bien. Un buen trabajo de las empresas, de los ingenieros. Cuando esté terminada esa obra, les va a gustar mucho. Es también una obra muy impactante porque se pasa por el Cerro de las Cruces, las zonas más altas, ¿sí?, por los bosques. Es muy bello el trayecto de Toluca hasta la Ciudad de México. Complicado, porque estamos salvando manantiales. El antiguo manantial de Santa Fe, la ermita de Tatabasco, se está liberando. Esto obligó a hacer puentes atirantados, difíciles para no afectar los manantiales, y ya lo estamos logrando. Fuimos también a supervisar el tren del AIFA, la lechería, para comunicar acá a Buenavista. Está el compromiso que también en agosto se concluye. Ya se va a poder viajar de Buenavista al AIFA en vía directa en 40 minutos. Y estuvimos ahí, se nos complicó porque nos encontramos un colector de 1 kilómetro ya llegando a Santa Marta. Es el trolebús de Chalco a Santa Marta. Se va a ayudar mucho a la gente de Chalco, de Iztapaluca, desde luego de Iztapalapa. Se va a ayudar mucho en el transporte. Se va a tener capacidad de movilizar a 200,000 personas diarias con ese trolebús. Pero ahí se nos presentó esta situación. Ya se encontró una solución técnica. Ahí puede ser que nos tardemos, que inauguremos una parte en septiembre. Se está buscando que antes de que terminemos se inaugure. Para mí es muy satisfactorio el que, si nos falta un mes, 2 meses, ¿sí?, pues no se van a parar las obras, porque la transición, ¿sí?, se está haciendo en armonía. Yo creo que nunca había sucedido esto, de que el presidente constitucional, la presidenta electa, estemos encabezando la transición. Estamos aprendiendo, yo sigo aprendiendo y estoy cada vez más convencido de que el pueblo es mucha pieza, que el pueblo es sabio, que supieron elegir, que la presidenta electa es una garantía para el futuro de México, que me puedo ir muy tranquilo, sabe muchísimo, hay cosas que conoce mejor que yo, varias cosas que conoce muy bien, todo esto del manejo del agua, las obras, es ingeniera, conoce los problemas de la Ciudad de México, de la zona conurbana, tiene pues una visión de avanzada en cuanto al manejo energético, a la cuestión educativa. Tiene, por ejemplo, muchísima sensibilidad, por razones obvias, de apoyo de la necesidad de apoyar a las mujeres. Yo veo cuando estamos en los actos, ¿no?, le aplauden todos, pero más las mujeres.
Y además tiene pues dos cosas, tiene conocimiento, tiene experiencia, tiene muy buen nivel académico, pero lo otro que les falta a algunos, el humanismo, ¿sí? Porque se tiene que tener en este noble oficio razón y corazón, y ella tiene eso, ¿no? Entonces estoy muy a gusto con estos recorridos. Ahora vamos a ir a 5 estados el fin de semana, vamos a ir a Zacatecas, vamos a estar en San Luis, vamos a estar en Guanajuato, en Querétaro y en Michoacán. Ya llevamos 15 estados hasta ayer, que terminamos en Tlaxcala, y se van reuniendo los equipos y se van revisando los avances de obra, la terminación de obras, se van conociendo a los representantes de los encargos, no solo de los cargos, y también el futuro. Nada más que eso ya corresponde a la presidenta electa. Estuvimos, por ejemplo, en Tula. Ahí hay 3 obras que son muy importantes. Las 3 se van a concluir en septiembre. Ya incluso una que son los bordos de protección del río Tula. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una desgracia por inundación? Fallecieron personas, se inundó todo el hospital del Seguro. Una tragedia porque el cauce del río Tula fue rebasado. Entonces ahora se amplió el cauce y se hicieron bordos para que no vuelva a pasar. Pero no solo eso, la segunda, bueno, esta obra ya está terminada. Ya faltan muy pocas cosas, está terminada. Creo que falta un puente peatonal nada más, que va a terminarse. Luego pasamos a un hospital, al nuevo hospital, que es un gran hospital de especialidades. En la protección del río Tula invertimos alrededor de 1.200 millones. En el hospital nuevo, que va a concluirse, son 2.600 millones de pesos. Dije al principio 1.200 millones de pesos, ¿no? Del bordo. Sí, no dije dólares, dije pesos. Y porque luego nos fuimos antes habíamos estado en la Conquistadora de Tula, que también ya se termina. Es una gran obra. Esa inversión son alrededor de 50.000 millones de pesos. Y tiene su historia. Esa obra la iniciaron en el sexenio pasado, al principio, se emproblemó, tuvo que ver con Odebrecht. Ya se pueden imaginar, quedó suspendida 2 años con una inversión ya de 1.500 millones de dólares, y era tomar la decisión que quedara como estaba, ya que se convirtiera en chatarra, desperdiciar todos los equipos o invertir, y decidimos invertir, pero fueron 3.500 millones de dólares. Por eso les hablo de como 50.000 millones de pesos. Pero están trabajando como 5, 8.000 obreros. Entonces, ya ahí la presidenta tiene su plan de desarrollo hacia futuro, hizo el compromiso de saneamiento de aguas, porque a nosotros nos toca proteger de la inundación a Tula, pero el agua está contaminada. Entonces hay que hacer obras de tratamiento de agua. Eso ella ya se comprometió, y otras medidas, ¿no? Entonces son muy buenas estas giras, y la gente también agradecerle mucho, ¿no? Porque muy cariñosa, mucho, muy cariñosa, quieren mucho a la presidenta, y a mí me están despidiendo también. Y amor con amor se paga, no puedo decir más. Está la gente muy contenta, muy contenta, en todos lados donde vamos. Y sí, es un buen fin de gobierno. O sea, por todas estas razones me voy a ir muy contento, con la idea, ¿no?, de la misión cumplida, con la convicción de que cumplimos y que ya viene el relevo, y muy bueno, y va a ser mejor el porvenir de México.
Estoy muy optimista. Por eso voy a estar tranquilo, porque no podría yo retirarme o, como tomé la decisión desde hace tiempo, de jubilarme si el país se queda inestable, en crisis, con gobiernos no responsables, no capacitados. No es cualquier cosa gobernar este país. Hay graves problemas nacionales. Claro, también tiene muchas ventajas. La principal ventaja es su pueblo, la riqueza de México. La principal riqueza de México es la honestidad y la vocación por el trabajo del mexicano. Somos potencia, por eso se nos facilitan las cosas. Por eso podemos salir adelante. Es un ejemplo mundial México, nuestro país, en varias cosas. Vámonos a desayunar. Quedan pendientes. Vamos ahora sí. Las tres. Las dos compañeras y el compañero. Bueno.